Pero Daco nos relaja con eso, ¿eh? Ay, 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 ay. Y la gente sabe que es una realidad. No creen los especiales muchas veces. Bueno, Bien, como hablamos antes de la pausa, está con nosotros el jurista Pantaleón Mieses, abogado de esta ciudad de Santiago, una persona que siempre ha estado en los casos que se consideran un tanto complejos. los casos sonoros. Sí, pero a Pantaleón le encantan eso. Pero antes que Es un todo, hombre del café de la mañana. antes que todo, Pantaleón, vamos a brindar con Flor sí, de Oro de Café. entrada, ¿Eh? de entrada, Porque ese Pantaleón. cafecito en la mañana es para bajar las tensiones. Sí, A salud. Excelente, Salud. salud. Un sorbo de café Flor de Oro le arregla la mañana A cualesquiera, como se Sí, dice señor, por ahí. sí, señor. Con Pantaleón vamos a estar haciendo un repaso jurídico de los principales casos que han estado en la palestra en Santiago y debemos iniciar por el tema jurídico Paola Languasco, Sí. un tema que ha estado, vuelve a renacer en la opinión nacional, Sí, un tema ocurrido en el año 2015 y que Pantaleón tiene mucha experiencia en casos de esta naturaleza, porque ha estado involucrado en diversas situaciones. Pantaleón, tu opinión sobre ya la extradición de Nepomuceno, un año de medida de Sí, coerción sí, en las costillas, ¿qué puede pasar con el caso Paola Languasco, desde tu óptica, desde tu experiencia, después de haber ocurrido una situación de que este señor, siendo acusado, salió del país, pudo salir del país, sin ningún tipo de explicación, sin ningún tipo de nada? No, y Llega que otra vez. el padre de ella, que Sí. de hecho es abogado Sí, de Puerto Plata, alega corrupción, no judicial, porque el caso no se llegó a judicializar, alega Administrativa. corrupción policial, Ministerio Público, esa, no vamos a decir esa fuga, porque él lo pusieron en libertad. Sí. No es Figueroa Agosto que dice que se escapó de una cárcel de máxima seguridad, sino que él lo arrestaron, lo ocuparon un arma de fuego en ese momento, era investigado por el caso de se Paola resolvió Languasco. todo en el destacamento. Se resolvió todo, lo pusieron en libertad y él se fue del país. Resulta entonces que el padre de ella puso una denuncia, inclusive se investigó fiscales, Sí. se investigó policía, suspendieron policía, se involucró incluso el jefe de la policía de ese momento, porque fue una total negligencia. Es decir, esos casi 3 años que tenía ese señor sin ser extraditado, por lo complejo que es el proceso de extradición, y se lo debemos principalmente a que hubo una negligencia por parte de las autoridades policiales en el arresto de esa persona. Tenemos que recordar también que 2 de las personas que participaron como cómplices, es decir, que colaboraron en que se deshacieran del cadáver, fueron condenados Sí. a 20 y 30 años. Es decir, que solo estaba pendiente el que se presume, ¿verdad?, el autor material del hecho, que fue precisamente Nepomuceno. Y se veía muy sonriente la medida de coerción. Sí. Se le borró un poco la sonrisa con el año, sí, pero él estaba un poco, una especie de psicópata, ¿verdad?, que estaba como disfrutando. Una persona peligrosa. Peligrosa porque San Francisco tiene un caso pendiente de asesinato también. También. Claro, tiene un caso pendiente de asesinato, lo había cometido antes del caso de Languasco, estaba libre, le ocupa un arma de fuego, lo dejan en libertad y está imputado por el caso Paola Languasco. Es decir, que Un tenemos sicario. una persona Prácticamente, bastante... esos son 30 años que no se lo despinta nadie. Sí, es un caso de 30 años. Lástima, como siempre, como aspirante a legislador, ustedes saben que uno de mis puntos neurálgicos es el tema penal. Tenemos un código penal que todavía tiene una pena máxima de 30 años, no hay cúmulo de pena. En cuanto a lo que está pasando a nivel de Latinoamérica y de Iberoamérica, nosotros tenemos un código atrasado. Sí. Nosotros tenemos que actualizar el código penal para que este tipo de casos sea de 60 años. Pantaleón, tú hablas de escondite de cadáveres, ¿verdad? Sí, Hay un caso en San Francisco de Macorís que todos conocemos, sonoro también, el de Marlin Martínez. Hay una condena a estos que participaron en el cadáver del escondite del cadáver de la abogada Paola, de 30 años. Sí. Pero entonces, ¿qué pasó con el cadáver de la niña Emily? Sí. Que fue lo mismo, quienes escondieron el cadáver
no están tras las Prácticamente rejas. la misma situación y no, Sí. no pasaba Explícanos, nada. Sí. ¿por qué uno sí y el otro no? Son casos muy parecidos, pero en el caso de Marlene, la madre de Marlon se señala como el autor de la muerte de Emily. Entonces, la motivación que dan los jueces es decir que ella no participó en eso, sino que su participación fue de cómplice de ocultamiento de cadáver. Siquiera ella lo ocultó, sino que facilitó, que fue cuando trasladaron el cadáver Ok. de un lugar a otro. Pero, Eso, escúchame, ella no fue autora de eso, siquiera, escúchame sino que te interrumpa, cómplice de eso. pero ok, Marlene no participó en el escondite, pero los que participaron, los que llevaron el cadáver, los que lo metieron en la maleta, en el saco, ¿dónde están esa gente que no están presos? Mira, algunos de ellos inclusive hicieron acuerdos con la fiscalía y colaboraron, claro. Acuérdense el caso Acuerdos de colaboración. sí, acuerdos de colaboración porque si no el caso quedaría con pruebas indiciarias. Al establecer estos que participaron trasladando el cadáver por hacer un favor prácticamente, nunca dijeron que se le pagó dinero ni nada, sino que conocían a Marlene y ese traslado ellos colaboraron con la fiscalía y obtuvieron una premiación. O sea, El tal Bolívar, el Bolívar. Exactamente, el boricua. Simón Bolívar. Simón Bolívar fue favorecido con una suspensión de la pena, una pena mínima, la cumplió y está en libertad, pudo comparecer como testigo al juicio. Wow. Ok. Es decir que si nosotros analizamos dos casos casi similares pero no iguales, No iguales. en no, el no. caso de Emily y Languasco. Volviendo a Emily, hace ya unos meses se le concedió la libertad a Emily Peguero, sin embargo sigue A Marlene, presa. a Marlene, Marlene Martínez. Marlene Martínez, y sin embargo sigue presa. ¿Qué pasa con esa situación? ¿Por qué continúa presa? ¿Por qué continúa este tema tal cual está? Sí, sí. De hecho, ella debería estar en libertad y fue Ajá, condenada a 2 así, años. así de sencillo. Sí, ella debería estar en libertad porque eso es lo que dice O la sea, ella ley. debería estar en su casa, tranquila, hablando Claro. hablando de política, A así. ella la condenaron a 2 años por complicidad en ocultamiento de cadáver y esos 2 años ya pasaron, ya lo cumplió los 2 años. Y sin embargo no está en libertad por un tecnicismo procesal, que es que el Ministerio Público recurrió la sentencia de la Corte de Apelación. Entonces eso suspende la ejecución de la sentencia, es decir, hasta que la Suprema no diga si la Corte lo hizo bien o lo hizo incorrecto, entonces va a permanecer presa. Pero ya ella cumplió la pena que dice la sentencia, de hecho. Entonces ella puede seguir presa hasta qué tiempo. Hasta que la Suprema decida, pero la Suprema ha mejorado un poco en el tema de los fallos, están fallando un poco más. A tiempo, más a tiempo. De hecho, el nuevo presidente de la Suprema y viene con eso, viene con apretar más a los jueces en el tema de fallar a tiempo. Mariano no lo logró, dejó una gran mora judicial. A final de su mandato, quiso acelerar un poco los tribunales, haciéndole premio a los jueces con promociones si fallaban a tiempo, pero actualmente, de hecho, tenemos una gran mora judicial. Los abogados estamos cogiendo lucha en los tribunales civiles, penales. Sí, Hay una gran mora. Hay una problemática también en la creación de expedientes sustentables, de expedientes bien creados, de expedientes bien diseñados. Lo mismo ha pasado con otro caso sonoro en la República Dominicana, aunque no de asesinato, pero sí el tema Odebrecht, Sí. que juristas afirman de que él mismo ha tenido situaciones debido a la poca sustentación. Lo fofo del expediente, expediente. lo flojo que llegó el expediente a los jueces. ¿Por qué tiende a ocurrir esta situación? Es adrede, es una situación para crear luego lo que estamos viendo, de que muchos de ellos ya andan en libertad, de que ya el pueblo dominicano no le hace caso a esta novela. ¿Qué pasa en ese particular? Mira, y la persona de hecho le da más seguimiento a las medidas de cohesión que a los juicios, porque la medida de cohesión es lo que impacta, ¿no? Bueno, que le van a solicitar 1 año de prisión preventiva. Recuerden que eso fue un gran montaje, un espectáculo, esos arrestos. Se firmaron los arrestos, a cada diputado se le buscó en su casa, en su torre. En la Nacaona habían 3, aquí habían 2. Como le encanta al procurador, el aguaje. Exactamente, se hizo un show mediático con eso. Fue impactante la persona ver el arresto. Bueno, se está haciendo justicia, se está trabajando.
Pero ¿qué ocurrió entonces después de esos arrestos? Después de esos arrestos ya vino la baja de la atención de las personas hacia Mental. eso. Empezaron a variar medidas de coerción. Las personas entienden, todavía tenemos en la psiquis eso, que no hay proceso sin preso. Si no hay un preso, la gente entiende que no hay proceso. El nuevo Código Procesal Penal sí permite que haya procesos sin preso, es decir, que una persona comparezca de manera libre a una audiencia. Dependiendo de la medida. Claro, se puede Garantía defender. económica Sí, sí. o prisión domiciliaria. A O.J. Simpson por poco le dan una fianza y se la negaron al final y estaban por darle una fianza y estaba acusado de cometer 2 crímenes y 2 asesinatos que finalmente fue descargado, pero el sistema lo permite siempre que haya garantía de que se pueda localizar al imputado. Odebrecht, ¿qué ha pasado? Que Odebrecht también en su segunda etapa, digo segunda etapa, ya en la segunda etapa donde vino la acusación, sacaron a algunas personas porque entendían que no tenían pruebas suficientes para acusarla. Quedaron otras que básicamente no va a ser por corrupción administrativa si existe algún tipo de pena en este caso. Sería más por el tipo penal de lavado de activos y de evasión fiscal, que son 2 tipos penales. ¿Por qué es lo máximo que el Ministerio Público puede apelar? Porque es muy fácil investigar ese tipo de casos. Por ejemplo, ellos dicen, usted tiene un patrimonio de 50 millones de pesos, pero su declaración anual de impuestos, usted declaró 20, usted está evadiendo. Ya, simplemente Sí. como eso. O el enriquecimiento ilícito, el lavado de activos, es decir, usted no puede justificar que usted nada más ha sido legislador, no tiene empresa, no recibe una herencia, no se sacó la loto, y usted ostenta 100 millones de pesos. Si usted no lo puede justificar, el lavado de activos. Por eso decimos que para ello probar corrupción administrativa, que de hecho quedaron los sobornados, porque el sobornante dice un acuerdo, ustedes se acuerdan también, ¿verdad? Sí, El sí. sobornante, Ángel Rondón. que era, no, la empresa Odebrecht Sí, quedó fuera Odebrecht, del sí, expediente sí. porque pagó, hizo un acuerdo económico con la Procuraduría y prometió devolver el dinero. O sea, nosotros sobornamos, pero ese dinero lo vamos a devolver, pero debemos un plazo que nosotros vamos a pagar. Y creo que sí, que está pagando. Pues sí, porque hubo una cantidad también que el procurador de manera honda anunció al país, Sí, sí. que Odebrecht le había dado una cantidad, y bueno, eso es una de las tantas novelas y películas Sí, que compraron se ven en este país. vehículos para la Procuraduría, han renovado algunas fiscalías, se está viendo el dinero de Odebrecht, la devolución, se está viendo. La devolución, pero lo que espera el pueblo dominicano ver, parece ser que no se va a ver. Muy difícil, ¿Eh? en el caso de Odebrecht, muy difícil. ¿Qué entiendes tú que va a pasar con este tema, Odebrecht, que ya está en juicio de fondo? Sí, yo creo que si hay algún tipo de condena puede ser por lavado de activos y evasión fiscal, no por corrupción administrativa. El mismo Ángel Rondón dice, no, yo soy un cabildero y lo mío era colocar estos contratos de empresas privadas dentro del tren gubernamental, que en Estados Unidos eso es una Sí. profesión. Es un trabajo normal. Sí, El yo- lobismo. Yo vi un reportaje incluso que el 20% de los ex legisladores en los años 70 se dedicaban al lobismo. Es decir, después que salían de Washington se quedaban y ponían una oficina de lobismo, de colocar en la agenda legislativa un tema que le interesa a una empresa. Eso es lo Ya. que hace el lobista. Y ahora, señores, 50% se dedica a eso. O sea, todo que él es legislador pone una oficina de lobismo, porque ya tiene los mecanismos y conoce cómo se maneja el Congreso. O sea, que ahora mismo lo que estamos viendo, Pantaleón Mieses, es que se le está dando la razón a la jueza Miriam Germán Brito y que por eso fue el conflicto y le costó el puesto en las altas cortes cuando ella decía el Ministerio Público no tiene un expediente armado Sí. para enfrentar a esta persona. O sea, De hecho, esa fue la crítica. estamos, que sí, le no, costó y el puesto. eso le costó el puesto Sí, sí, a la magistrada. Ella dijo que el expediente era flojo, que no cumplía con los requerimientos y que esa gente posiblemente van para afuera. Sí, porque mira, lo que pasa es que la principal prueba que el Ministerio Público tenía en ese momento no era interceptación telefónica, no eran allanamientos, no eran órdenes no era acto de flagrancia, no era falsificación o estudio dactiloscópico de documentos. La prueba principal que tenía el Ministerio Público y tiene al día de hoy es la declaración que dio un agente en Brasil diciendo cómo manejaba la estructura. Entonces, a partir de esa declaración de una gente que no está aquí, sino que lo declaró a la autoridad brasileña y que nosotros fuimos buscando una fotocopia del expediente, esa es la prueba que sustenta ese caso.
Por eso decimos que es muy difícil que se consiga una condena por corrupción administrativa en esas condiciones. Lo que yo no, Eso fue lo que miran en lo que yo no logro entender, si por ejemplo tú acabas de decir que estamos utilizando papeles de otros países, Sí. esos mismos papeles se utilizaron en el Perú, se utilizaron en Colombia, se utilizaron en otros países, en la misma Brasil, donde hay gente preso. Entonces, ¿por qué es que en la República Dominicana, siendo el mismo modus operandi de Odebrecht, no ha podido el Ministerio Público armar un expediente que encarcele a los que realmente cometieron la fechoría? Fíjate, ¿No se entiende? La diferencia de modelo. La mayoría de los países donde hay gente presa, en el caso de Brecht, el Ministerio Público es independiente. Ah, bueno. Ah, bueno, sí. Ah, bueno. Pero, Esas son otras 500. Sí, sí. Eso. ¿Usted escuchó, Luis? Puede Vega, ser lo dijo coincidencia. Bueno, puede ser coincidencia. Bueno. Coincidencialmente, donde hay gente presa, el Es Ministerio decir, Público que- es independiente. Que mientras aquí tengamos un Ministerio Público en esta situación, es difícil tener condenas ejemplares en casos de corrupción. Y sobre todo porque se ha tratado de instalar una carrera en el Ministerio Público y no ha sido fácil. Yo soy incluso egresado de ese primer ensayo de Ministerios Públicos de carrera y ya la carrera tiene cerca de 10 años de instalada y mientras el procurador sea directamente nombrado por el Poder Ejecutivo y no sea de una terna que se envía a Congreso y se despegue un poco del Poder Ejecutivo, es un poco difícil el tema de la objetividad del Ministerio Público para investigar con libertad. Un modelo posible es el modelo que tiene, por ejemplo, Colombia. Colombia tiene un Ministerio Público y tiene la Fiscalía. El Ministerio Público es independiente, porque el Ministerio Público tiene como tarea principal investigar la corrupción administrativa, así de todo el mundo. Si hay que investigar a un juez, si hay que investigar a un fiscal, lo hace el Ministerio Público. Ahora, usted va a poner una denuncia, lo recibe la Fiscalía. Son dos estructuras diferentes. Nosotros tenemos una sola estructura, que es de Fiscalías y Ministerio Público. Bueno, hay varios temas que conversar con Pantaleón Mieses, el hombre político también. Sí, vamos a... Sí. Hay que hablar Y- con comienzos de la sentencia. Y hay un tema también de los abogados. Sí, O sea, el sí, colegio sí, de sí, abogados, estamos apenas de 15 días, menos de 15 días Menos para de las 15 elecciones días, y todavía no hay una organización. Sí. O sea que vamos a conversar con Pantaleón al regreso de la pausa de esos temas aquí en el Café de la Mañana. No le cambie. Continuamos en el Café de la Mañana por Telecontacto, Canal 57 desde Santiago para toda la República Dominicana y el mundo. A propósito de los comentarios que hemos entablado aquí con el jurista Pantaleón Mieses, él hablaba de un fiscal independiente y hubo un candidato a la presidencia que habló esta semana, lo tiró como promesa de campaña de poner o sea, descentralizar al fiscal, al procurador fiscal de la presidencia de la República. Es un tema bastante interesante que en la República Dominicana se ha hablado bastante. Pero dejamos en el aire dos temas importantes para conversarlo con Pantaleón, que es el Colegio de Abogados de la República Dominicana. Estamos apenas días de las elecciones, son el 7 de diciembre y hay un grupo de abogados que no quiere a Surún Hernández, que creo, si no me equivoco, Pantaleón, es por la cuarta ocasión que aspira. Sí, Entonces me gustaría ver cuál es tu planteamiento, qué es lo que hay que hacer, porque ahora mismo el Colegio de Abogados está en una incertidumbre, no hay todavía nombrada una comisión electoral. ¿Qué es lo que está pasando, Pantaleón? Que el colegio se quedó sin árbitros. Ajá. El colegio se quedó sin árbitros, ese es el problema. Y para que existan unas elecciones transparentes, tiene que haber árbitros. Claro que sí. Y esos árbitros deben ser independientes. ¿Cuál es la queja? Hay dos grupos, vamos a decir dos grandes grupos. El grupo de Surún, que es prácticamente dignidad gremial del PLD,
y Enrique, que es una corriente del PRM. Son básicamente las dos corrientes, aunque hay corrientes alternativas. Por ejemplo, en el caso de Monchi Estrella, que es el actual presidente en Santiago, no es de ninguna de las dos corrientes y es presidente del Colegio de Abogados en Santiago. Hay que destacar, escúchame que te interrumpa, que Surún Hernández no llegó con el PLD al Colegio de Abogados. No llegó con Él el llegó PLD. con otro partido, creo que fue con el PRD, ¿no? Con el PRD en ese momento, Exacto. antes de la división, y después entonces hizo la transición. Él al realizó PLD. 2 gestiones con el PRD, ¿verdad? Sí. Y ahora las pasadas elecciones fue con el PLD. Con el PLD. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Y decíamos que se quedaron sin árbitro. Entonces, ahora mismo no tiene árbitro. Se trató de conformar una comisión electoral, que es donde se vio el video muy desagradable, Sí. incómodo, Sí. para la imagen del abogado, para la imagen de un jurista, donde vimos compañeros lanzándose sillas, rompiendo el mobiliario del Colegio de Abogados. Subidos son los escritorios, Sí, dándose sillazos, Con botellón botellón de agua. Porque, señor, en ese caso no hay un árbitro. Es más o menos lo que pasó en el PLD, que hay un momento donde se quedaron sin árbitro, porque los dos grandes líderes tenían las mismas aspiraciones, y entonces no hay quien decida. Nosotros entendemos que se debe entonces hacer una especie de comisión de la verdad, una comisión de ética, una comisión electoral independiente. Y nosotros entendemos que debe intervenir inclusive la Suprema Corte de Justicia, que funciona como tribunal de segundo grado en los casos disciplinarios, pero son abogados. Pero de hecho, hasta votan en las elecciones los del colegio. estatutos, ¿qué dicen los estatutos del colegio en este caso? En el ¿Qué proceso dicen? de organización ¿Qué se debe electoral. hacer? ¿Qué se Sí, debe porque hacer? ahora hay una crisis, hay un No, Sí, hay un tranque. Es que lo que establece la ley es que se debe nombrar una comisión electoral, y esa comisión electoral convocar a elecciones y aceptar las inscripciones de las planchas. Eso es lo que dice. Ahora, el problema no es de la ley, el problema es de los actores, que si esos actores no se ponen de acuerdo en decir, bueno, vamos a hacer una comisión electoral mixta, propone el secretario, yo propongo el presidente, tú propones el vocal. Es decir, si eso no lo hacemos conformándolo como hace la Junta, señores, hay que ser claro, la Junta reúne a los partidos y se busca un delegado, Sí. vamos a elegir la Junta, y la gente propone. Entonces, la única forma en que se puede organizar una elección, que creo que no hay tiempo para el plazo que falta, Va a para haber que organizar unas posponer. elecciones, Creo que hay que recibir las planchas, que las personas hagan campaña, aunque están haciendo campaña, pero el número que le toca en la boleta, una serie de aspectos que no están listos, que necesariamente se va a tener que dar una prórroga para la convocatoria de elecciones y convocar a una asamblea para que se elija una comisión electoral que haga ese trabajo, porque actualmente no hay árbitro. Los que quieren llegar dicen que Surún no puede. Bueno, ya hubo un manejo de la ley, si se quiere, porque no se permitía la reelección, en esta se permite un periodo más, y él dice que él fue elegido con la anterior, pero que con esta se le abrió la posibilidad de mantenerse y tiene su candidatura a reelegirse como presidente. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Que esa comisión electoral se debe nombrar por consenso. Se quiso nombrar una comisión electoral, dicen los adeptos de Enrique, que esa comisión era enteramente del mismo presidente y que no van a ir a unas elecciones con el árbitro en contra. Muy difícil ganar así. Pantaleón, hay otro tema ya en el plano político, porque hemos hecho prácticamente Sí, sí, un sí. repaso jurídico Sí, con sí, Pantaleón. sí. Ahora Sí. vamos a lo político. Una situación creada por la ley de partidos y que la misma ley de partidos en su artículo, la 33-18, el artículo 45 creo, que habla sobre el transfugismo, Sí. ha dejado ese artículo abierto, interpretativo, y esto ha dado al traste de que el precandidato del PLD, el renunciante presidente del PLD, Leonel Fernández, hoy candidato del Partido de los Trabajadores Dominicanos, próximamente Fuerza del Pueblo, sea candidato de esta organización política. La misma ley prácticamente en la interpretación del Tribunal Superior Electoral lo ha permitido. La Junta Central Electoral lo ha ratificado, ha permitido su inscripción.
¿Qué entiende Pantaleón que vaya a suceder en el Tribunal Constitucional, que es ahora el paso que falta en este proceso? Sí, nosotros, mira, lo primero es que lo de la sentencia, vamos a empezar por la ley, después por la sentencia Sí. y después el constitucional. Muy bien. La ley. Si bien la ley tiene cierto vacío, cierta ambivalencia, porque en una parte habla de los precandidatos Sí. y en otra parte habla del candidato o el seleccionado, así que no puede hacer, vamos a decir, la transición de un partido a otro. Y la interpretación que le han dado algunos juristas es que él puede ser candidato porque él no ganó. Que si él había ganado, no se puede ir con esa elección que ya le hizo su partido a otra, Sí. porque fue seleccionado en un partido. Dice, bueno, él en condición de candidato no se puede ir, o no se llevaría el escaño, la curul, cuando se trata de los diputados y senadores. Pero ¿qué pasa? Que en la parte donde se interpreta que él es un precandidato y no un candidato, es la parte donde habla de las precandidaturas. Hay un vacío de la ley que dice el seleccionado o dice el candidato y no dice el precandidato. Señor, eso está en la sección de los precandidatos. Eso está en la sección de las primarias. Es decir, yo fui diputado por la circunscripción 3 de Santiago. Avancé, pero no pasé. Yo no puedo inscribirme por el Partido Reformista mañana. Ay, que se me violó mi derecho de elegir y ser elegido. No, porque yo fui candidato, sí. Yo fui precandidato, yo fui a una primaria, me contaron mis votos. Sí. Yo no puedo decir, no, yo no estoy conforme con lo que pasó y entonces yo ahora voy al PRM. No, porque precisamente es el mismo caso de Leonel Fernández que quiere prohibir la ley. El caso de Leonel es el caso que la ley quiere prohibir. Ese artículo se creó para evitar lo que está pasando. Pero no está un tanto, tú mismo lo has establecido, no está un tanto abierto a ser interpretado este artículo. Sí, porque eso, ahí es que está la brecha, que ellos dicen, mira, lo que pasa es que él no ganó, y como él no ganó, él no va a aparecer en la boleta de ese partido, puede aparecer en otra boleta. Entonces cuando te dice, pero ¿y qué derecho se le estaría violando si tú le dices que no puede estar en esa boleta? No, el de elegir y ser elegido, pero él lo agotó, o los derechos son indefinidos. Ya usted lo agotó su proceso, usted se candidateó, no pasó ya, a usted se le dio su ¿Qué oportunidad. entiendes tú que vaya a suceder en el Tribunal Constitucional? Tribunal Constitucional, lo que se buscó con la sentencia del Tribunal Superior Electoral. Porque el Tribunal Constitucional se va a basar en la Constitución, eso es lo que entiendo. El Tribunal Superior Electoral, lo que se ha hecho con eso es una propaganda. ¿Qué es una propaganda? Lo que hacía Hitler. Bueno, usted no quiere hacer un pacto con nosotros, pues ven que yo te quiero invitar al desfile militar que tenemos, ahí te enseñaban el arsenal y cualquiera hacía, ¿verdad? Las olimpiadas que él realizó Olimpiadas, útil sí. para limpiar su Sí, imagen. sí, Claro, ¿Eh? entonces eso es lo que tiene, es el sentido. ¿Por qué? Primero porque la aplicación de la Constitución que hace el Tribunal Superior Electoral lo hace por el control difuso. ¿Qué significa control difuso para el público? Que cualquier tribunal ordinario puede reconocer la violación a un artículo de la Constitución y en virtud de eso declararlo inconstitucional para ese caso en específico. Por eso es que la gente han dicho, bueno, pero eso nada más lo beneficia a Leonel, otro candidato no puede usar esa misma sentencia y decir, pues inscríbame a mí también. Sí. No, porque fue para el caso específico de la inscripción de Leonel. Ahora bien, el Tribunal Constitucional, lo que venga de ahí, es aplicable erga omnes, es decir, para todo el mundo. Wow. Imaginémonos que el Tribunal Constitucional diga mañana, es verdad, ese artículo viola la Constitución en el derecho de elegir y ser elegido, porque toda persona tiene derecho a que si no es seleccionado en un partido pueda ser seleccionado por otro. O sea, abriría el transfugismo, pero entonces todos precandidatos, los 3,000 y pico de precandidatos se pueden inscribir otra vez por otros partidos. Ahora, nosotros decimos que el Tribunal Constitucional va a rechazar la inscripción de la candidatura de Leonel Fernández. Wow. Entonces contradeciría al TC, al Tribunal Superior Electoral y a la Junta Central Electoral también. Claro Esa que es sí. la óptica de Pantaleón. Sí, porque el Tribunal Superior Electoral y la Junta están por debajo del Tribunal Constitucional, que decíamos que tiene la última palabra en materia constitucional. Bueno. Lo que viene es una negativa hacia esa inscripción, porque él agotó su derecho a elegir y ser elegido. Bueno. Ay, Bueno, interesante el tema.
de lo que va a establecer el Tribunal Constitucional. Señoras y señores, Vamos a Pantaleón Mieses, Sí. que siempre dispuesto. Tenemos que venir con esa sentencia analizada. Sí, claro que sí. claro que sí. Señores, muchas gracias por haber estado con nosotros, no solamente hoy, sino todo el transcurso de la semana. Sean felices y feliz fin de semana. Hasta el próximo lunes.